La cohesión del self, metaterapéutica de un nuevo enfoque en psicoanálisis. Mario González Velázquez. En sus reflexiones sobre el análisis didáctico, Kohut encontró que las dificultades para el progreso individual e institucional de muchos analistas se debía a los análisis didácticos incompletos que no habían incluido el sector narcisista. El desplazamiento de una transferencia narcisista no analizada a un ideal personificado compartido por analistas y analizando, o al conjunto del establecimiento psicoanalítico o a un grupo de teorías consideradas intocables, perpetúa la transferencia con el self-object, por causa del apoyo que para la sustentación del self ofrece dicha transferencia no analizada. Se interfiere la futura capacidad del sujeto en análisis didáctico para desempeñarse con libertad creadora en el terreno del aprendizaje y en el de la productividad. La transferencia no analizada que el individuo sometido a análisis didáctico desplaza hacia la llamada doctrina científica, conjunto de teorías establecidas en psicoanálisis, o a los denominados movimientos, escuelas que coexisten dentro del psicoanálisis, suele ser de tipo idealizante, o sea, que procura compensar con nuevas estructuras las fallas de un self-object paterno de la infancia, que de todos modos no tuvo carácter severamente traumático. El self del analista así formado deriva apoyo de estos self-object arcaicos en la medida en que no solamente ha hecho del análisis una ciencia, sino también un movimiento o una serie de movimientos en los cuales más de la hipótesis o teorías científicas se encierra un clima moral que da sustentación. Correa, en un trabajo sobre la actitud de los analistas hacia el psicoanálisis como ciencia y o como doctrina o movimiento, encontró que esta mezcla era generalizada. De acuerdo con Kohut, esta actitud solo cambia cuando los analistas didácticos incluyen la patología del self de los individuos que se someten a estos y como consecuencia se comprenden e interpretan las transferencias con los self-object. Este análisis del self no cambiará en los futuros analistas su devoción. La diferencia estriba en que no es lo mismo recibir el apoyo de los self-object que han sido escogidos y buscados por un self en armonía con sus ideales más íntimos que de un self ajeno, para obtener así una cohesión prestada, pero al precio de perder la auténtica iniciativa y la actividad creadora y productiva. Aunque la personalidad de los analistas se desarrolle de manera diferente a la del estereotipo creado por la profesión analítica, en su carácter de movimiento no se suprimirá el interés por el trabajo y la admiración por los pioneros con quienes se tiene un sentido de continuidad histórica, sino que seguirá extrayendo fuerza y sostén, como de un self-object, del hecho de sentirse parte del grupo profesional y de una disciplina científica. Desde luego, aclara Kohut, no debe confundirse el genuino innovador en psicoanálisis, en quien el self se afianzó suficientemente para permitirle reacciones creativas y productivas ante su tarea profesional, de quienes han permanecido en un estado de furia narcisista, sea esta psicogenéticamente determinada, originada en la infancia, o inducida como reacción ante las heridas narcisistas que le infligieron sus analistas didactas y que por lo mismo les hace aparecer como adolescentes en franca oposición ante sus padres, para luego verse sometidos a establecimientos científicos anquilosados. El verdadero científico del psicoanálisis, no solo por sus capacidades innatas, sino fundamentalmente por ser el producto de un análisis didáctico en el que se haya permitido el desenvolvimiento, la comprensión, la interpretación y la elaboración de la transferencia con el self-object, es dueño de una capacidad creativa y de un pensamiento verdaderamente original. Gozará además de libertad interior y de una gozosa búsqueda de las verdades profundas. Tendrá la valentía necesaria para seguir su propio camino y llevar a cabo empresas humanas con éxito total, y desde luego alcanzará una plena expansión de su empatía, sin la cual ninguna labor analítica puede alcanzar un grado óptimo. Obviamente, la lectura directa de la obra de Kohut enriquecerá más al estudioso del tema, pero era imprescindible.
Recordar al menos estos conceptos suyos sobre el análisis didáctico, a fin de enfocar coherentemente los aspectos relacionados con la supervisión, área en donde vale la pena hacer aportes complementarios muy importantes. Existen desde luego trabajos sobre narcisismo y enseñanza del psicoanálisis que siguen la línea del desarrollo libidinal, como el de Sánchez, en el cual se plantea la contraidentificación narcisista y omnipotente por parte del analista, como una situación que interfiere tanto el análisis individual como la docencia institucional. Desde luego, el enfoque kohutiano, que estudia la línea del desarrollo narcisista, se aparta bastante de esa manera de concebir la respuesta del analista didacta, tal como se explicó anteriormente. Y en el campo de la supervisión, esta diferencia es aún más importante, ya que a la luz del análisis del self se enfatizan primordialmente las relaciones self-self-object que se desarrollan dentro del privilegiado vínculo entre supervisor didacta y candidato supervisado. Con anterioridad a Kohut, Fleming y Benedek definieron los principios básicos del proceso de supervisión y postularon 3 etapas dinámicas. Una fase inicial en la cual el supervisado aprende a utilizar su self como instrumento receptivo, perceptivo y con su función sintética, a fin de facilitar la atención flotante. Una fase intermedia en la cual aprende a promover su función integrativa, infiriendo interpretaciones del contenido latente de las sesiones pero sin formularlas. Y la fase final en la que no solo aprende a estimar el grado de resistencia y ansiedad del analizado, sino también a desarrollar su empatía con el estado regresivo del paciente. Y en cuanto a la teoría de la supervisión y filosofía educativa psicoanalítica, afirman estos autores que la educación del analista es necesariamente más experiencial que cognitiva, que el objeto básico de la experiencia educativa es el desarrollo del self como instrumento analítico y que cada fase de su entrenamiento contribuye de manera diferente a ese objetivo básico. Greenberg cita a los autores anteriores y a muchos otros con diversos enfoques y hace en su libro La supervisión psicoanalítica un juicioso estudio sobre los aspectos teóricos, prácticos y técnicos de la supervisión, así como sobre el encuadre, funcionalidad, personalidad del supervisor, enseñanza y otros temas por los demás interesantes. Los aportes a la supervisión que podrían derivarse de la teoría del análisis del self dependerían en su mayor medida de la concepción psicológica que encierra dicha teoría, motivo por el cual es necesario recordar de nuevo algunos de sus principios fundamentales, a fin de concluir posteriormente sobre los puntos básicos que regirán dicha supervisión. El psicoanálisis cuenta tanto metodológicamente como técnicamente con la posibilidad de que la reactividad terapéutica del self y de los self-object arcaicos, self grandioso e imago parental idealizado, permita al paciente aislar y finalmente repudiar los vínculos y fijaciones primitivas y avanzar en el desarrollo con un self-object sustentador y un self asertivo que cumpla bien sus ambiciones, ideales, habilidades y destrezas. El análisis casi siempre pasa por una etapa inicial consistente en la formación de una transferencia defensiva, en la cual el paciente ve inconscientemente a su analista como un self-object análogo a los self-object de su infancia. El paciente experimenta entonces aquellas necesidades propias de la infancia, de obtener una óptima gratificación o al menos de encontrarse a salvo de un self-object potencialmente peligroso, vivenciado en el analista. Si el paciente y analista logran sobrepasar esta transferencia de defensa por medio de interpretaciones de estos patrones dentro de un ambiente de aceptación y confirmación, mediante una respuesta empática se pasará a la siguiente etapa, la transferencia del self-object, especular, idealizadora o gemelar. Si en esta etapa se interiorizan las funciones del self-object representado por el terapeuta, el self subdesarrollado comenzará a crecer. A lo largo del análisis se podrán establecer resistencias contra las transferencias, con lo cual aparecerá de nuevo la necesidad de aclarar los viejos patrones de defensa del paciente.
Estas regresiones se deben habitualmente a fallas en la empatía del terapeuta o a injurias narcisistas incontrolables, enfermedad, vacaciones. Mediante la frustración óptima se llegará poco a poco a una etapa de separación progresiva del analista a través de una experiencia de internalización de su self y de sus funciones, durante la cual la presencia real intensificará la imagen del analista. Desde el punto del análisis del self, lo más importante es que éste reanuda su desarrollo y acrecienta su prestigio, autoestima, a partir de las funciones del analista como self-object. El punto final coincidirá con el desarrollo del paciente de su capacidad para no volver a recurrir inconscientemente a las relaciones del self y los self-object arcaicos, sino que pueda lograr encuentros interpersonales maduros que lo nutran y vigoricen sin necesidad de esconderse definitivamente y eludir el vínculo humano. Mientras que en el análisis clásico la salud mental se lograría en la medida en que el paciente no vuelva a involucrarse en relaciones teñidas de aspiraciones y conductas edípicas y que sea capaz de ser un padre y esposo auténtico, de modo que pueda reprimir con éxito sus deseos infantiles, incestuosos y destructivos contra sus padres. En el análisis del self, la cura y la salud dependerán del establecimiento de un continuo energético desde el polo de las ambiciones al polo de los ideales y de la confirmación de estructuras psicológicas estables, normales o compensatorias, que le permitan mantener la cohesión frente a las inevitables heridas narcisistas a las que se ha sometido. Con base en lo anterior, podría decir que la supervisión ha de apuntar fundamentalmente a la comprensión de experiencias y funciones del self del candidato terapeuta que se relacionen con la misión de mantener la paz psíquica de sus pacientes, así como de aumentar sus estados de bienestar. Naturalmente, también en la supervisión deben reconocerse todos los pensamientos y sentimientos restantes que intestiguan la individualidad del candidato como terapeuta, dentro de los cuales se incluyen transferencias y contratransferencias. El terapeuta como ser humano que es, experimenta las reacciones de su self hacia su ambiente, incluyendo sus pacientes, dejando ver la cantidad y calidad de los estímulos humanos de que es capaz. Sin embargo, debe levantar una barrera contra sus propias experiencias a fin de mejorar su función de observador científico, cognitivo y empático. Realmente el terapeuta debe permanecer en armonía empática con el self del paciente mientras sigue cuidadosamente los detalles de la sesión. Obviamente esta meta no es fácil de lograr, ya que no solo el terapeuta en entrenamiento tiene que escuchar y recolectar datos, sino también interactuar con el paciente de acuerdo con los preceptos de su supervisor, además de verse expuesto a otras interferencias al escuchar y responder. Puede aparecer preocupaciones que lo alteren, como una enfermedad crónica, la enfermedad de un ser querido, un conflicto con un colega o un episodio de disminución de la autoestima. Todas estas dificultades interfieren en la distancia terapeuta que se debe mantener, pero en realidad son comunes a todas y no constituyen una verdadera disfunción del terapeuta. La disfunción se presentaría en aquellos casos en que la capacidad del terapeuta para mantener la distancia se vea sometida a un esfuerzo tal que las preocupaciones internas de éste invadan la labor de su self y el paciente se convierta en un testigo de la infiltración de respuestas espontáneas por parte del terapeuta. Una vez lograda la actitud terapéutica adecuada, el supervisor puede observar la capacidad de insight del terapeuta en entrenamiento, su capacidad para emplear los datos relativos al impacto del self del paciente sobre su ambiente y su capacidad para utilizar la comunicación analítica en el reconocimiento empático de estados de su propio self. Desde ese punto de vista, la actividad del terapeuta requiere cambios de acuerdo con las necesidades del paciente. Los diferentes niveles de funcionamiento mental determinan diversas modalidades terapéuticas y por ende el self del analista tendrá que adecuarse para responder acertadamente a las variadas necesidades de los pacientes. En otras ocasiones, la necesidad de ejercer una función de espejamiento exigirá que el terapeuta se convierta en self-object especular, y en otros momentos el terapeuta tendrá que convertirse en un instrumento empatizante por largo tiempo.
Atender a la supervisión del self del terapeuta no requiere decir obviamente que no se atienda a la comprensión de los contenidos verbales del paciente, ni a la decodificación de los simbolismos inconscientes. Se trata más bien de estudiar complementariamente las funciones del self que responden a necesidades del paciente. Sin embargo, los selves varían en su capacidad y reflejan directamente el desarrollo individual de los terapeutas. Estas diferencias no son contratransferenciales propiamente dichas, sino diferencias del desarrollo que se convierten en estructurales. En los terapeutas encontramos una variedad muy amplia de la capacidad para reflejar o compartir sentimientos, así como varía su necesidad de ser reconocidos por el paciente, lo cual define y delimita su capacidad para permanecer como observadores empáticos cuando esto se requiera. En lo relativo a la contratransferencia, debe entenderse que esta suele ser en buena parte una transferencia del terapeuta hacia el paciente a quien toma como un self-object arcaico. En ese momento, el self del terapeuta se transforma, se vuelve prevenido o aprehensivo, o tiene una serie de reacciones que delatan este cambio. El terapeuta pierde su libertad, su instrumento empático se ve restringido y se pierde la oportunidad para interiorizar la transferencia del paciente. Ante la transferencia del paciente, es decir, ante esa tendencia a investir al terapeuta de sus aspiraciones y ansiedades particulares del pasado, podemos decir que la capacidad de los terapeutas para convertirse en receptáculos de dichas transferencias varía ampliamente, así como varía la capacidad para mantener la actividad terapeuta. El ideal es que el terapeuta reconozca que está desarrollando una reacción especial en el paciente, en su actitud o en el material que expone. Sin embargo, aun cuando la literatura está llena de casos de contratransferencias no detectadas que conducen a actuaciones de uno u otro tipo, también hay referencias a reacciones contratransferenciales que conducen a la clarificación de las reacciones terapéuticas del paciente. En el fondo, las reacciones contratransferenciales representan de nuevo la singularidad del terapeuta, es decir, que su self, con sus sensibilidades y vulnerabilidades, así como su dedicación y talento. La contratransferencia es el desarrollo del estímulo provocado por el paciente y por el self activo del terapeuta, en el que se aglutinan sus experiencias cruciales. El terapeuta experimenta reacciones especiales que reflejan su situación del momento y alteran su self-observador, tanto más cuanto se mantengan inconscientes. En algunas situaciones, el terapeuta, como ya es conocido, puede llenarse de odio o de amor hacia el paciente, llegar a sentirlo como admirable o atractivo, desagradable o competitivo, y la misión terapéutica tiende a escaparse progresivamente. Pero rara vez ocurre que un terapeuta quede completamente incapacitado para contener sus experiencias negativas o positivas no terapéuticas hacia un paciente, sobre todo si su meta es clara y su compromiso con su tarea suficientemente definido. De todas maneras, las reacciones incontroladas representan una alteración intrapsíquica especial y ningún terapeuta está totalmente a salvo de ellas. Es más, la mayoría de las veces el terapeuta despierta tarde a estas experiencias intrusivas y continúa trabajando sin tenerlas en cuenta. A la luz de la psicología del self, lo más grave es que la misión del terapeuta se vea alterada por sus necesidades de encontrar en el paciente un self-object arcaico y en consecuencia querer ser nutrido o acariciado, volcar o manipular su ira previamente contenida o satisfacer sus deseos de intimidad. Finalmente, si existe déficit crónico o agudo del self del terapeuta, este tiende a volverse más reactivo hacia los desaires del paciente arrogante, o hacia los insultos de un paciente paranoide, o hacia las frustraciones prolongadas provocadas por un paciente depresivo quejumbroso, o hacia el aislamiento y frialdad del paciente esquizoide. La terapia se mantiene en una situación analítica adecuada cuando, en resumen, el self del terapeuta encuentra dentro de sí la capacidad de contenerse y apaciguarse, de tal manera que su autoestima no descienda a niveles que amenacen su cohesividad y le permitan empáticamente colaborar con el desarrollo del self del paciente, aceptando la propia singularidad y la variedad de estados regresivos que puedan presentarse en el análisis.
El supervisor debe reconocer en el candidato terapeuta la capacidad de su self para mantener la armonía empática con el self del paciente, descubrir descubrir las disfunciones terapéuticas cuando ocurran, valorar adecuadamente la distancia terapéutica que establezca con el fin de mejorar su función de observador científico, apreciar en el candidato su habilidad para detectar los estados regresivos del paciente, revelar las actuaciones contratransferenciales especialmente cuando se toma al paciente como self-object arcaico y finalmente ayudar a que el terapeuta identifique sus déficits y la repercusión de estos en el análisis. La supervisión sigue siendo una tarea difícil, pero quizá lo más importante es que no se convierta en una situación agobiante y angustiosa para el candidato, lo cual puede evitarse si el supervisor admite la variedad de selves que existen en los terapeutas y puede enseñar sin dejar de reconocer la trascendencia que en el establecimiento de un vínculo humano y comprensivo entre terapeuta y paciente tiene la funcionalidad de los selves relacionados. Para un próximo audio, correlaciones metapsicológicas.